Bendiciones, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor en esta FM que el Señor nos ha permitido tener, FM 98.9, Los Escogidos. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo en los controles. Shalom, Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. La gloria sea para el Señor. Deseamos que esta palabra, maravillosa palabra de Dios, que es viva y eficaz para todo tiempo, pueda estar alimentando sus espíritus, pueda estar nutriéndolos, pueda ser de bendición, de crecimiento para cada uno de ustedes. Vamos a estar compartiendo entonces la 9ª parte ya de este programa. Hemos titulado toda esta serie En verdad le creo a Dios. Vamos por la 9ª parte. En el programa anterior habíamos estado hablando de confiar en Dios, de tener confianza en Dios, de no depositar nuestra confianza en los ídolos, en las personas, de encomendar todo nuestro camino, nuestro diario vivir en las manos de Dios, de realmente estar confiando en Dios y que no sean palabras nada más, de estar seguros en Dios, de sentirnos seguros en Dios, y habíamos estado viendo varios versículos. Hoy vamos a estar hablando entonces, redundando en este tema de si en verdad le creo a Dios, vamos a estar hablando de los impedimentos para recibir el milagro, lo que estamos esperando. Y muchas veces pedimos y no recibimos algo porque hay alguna clase de piedra de tropiezo, algún impedimento, algún obstáculo, algo que se está oponiendo y que no permite que podamos recibir el milagro de parte de Dios. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58, dice el título: Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí vemos un impedimento, la incredulidad, los razonamientos. Fíjense cómo hablaban de Jesús y cómo se fijaban en lo que conocían de él y en quién era su madre, en quiénes eran sus hermanos, cómo puede hacer tal cosa. No se fijaban, no veían lo que él hacía, los milagros que él hacía, sino que estaban razonando a ver cómo él podía tener ese poder y hacer tales milagros si era el hijo del carpintero, ¿sí? Lo minimizaban, no veían en realidad el poder de Dios en él, el Espíritu de Dios en él obrando, sino que estaban viendo con sus ojos naturales y estaban razonando todo. Entonces, dice la palabra, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Marcos 6, 5 y 6. Hablando de esto mismo, de Jesús en Nazaret, pero lo que habla Marcos aquí. Dice así la palabra: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, acá se agregó otra cosa, salvo
que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Entonces esto es algo que va a ser un impedimento para que nosotros podamos recibir los milagros de Dios. La incredulidad, los razonamientos, el juzgar sin realmente estar creyendo, porque se trata en verdad de creer aunque estemos viendo lo contrario. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Fíjense lo que dice el título: Jesús conoce a todos los hombres, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios conoce todas las cosas, por eso es tan importante que pueda encontrar fe en nuestro corazón y que no solo sea en nuestras palabras, porque con nuestras palabras, con nuestra boca podemos decir algo, pero Dios sabe lo que guardamos dentro de nuestro corazón. Y si Él no ve realmente que hay fe dentro nuestro, en nuestro corazón, no nos va a dar lo que estamos esperando, porque Dios Amén. va a probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Vamos a ver lo que dice, si usted ve que tiene incredulidad o que tenemos incredulidad y que va a ser un impedimento para recibir el milagro que estamos esperando, vamos a hacer como hizo este hombre y le pidió a Dios que le ayude a creerle, que le ayude a su incredulidad. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos, del versículo 19 al 24. Y respondiendo él les dijo, Jesucristo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Hablando acá del muchacho que no habían podido echarle fuera el espíritu inmundo que hacía que él botara o sacara espuma por la boca, una especie de epilepsia, se podría decir, de este tiempo, Dice, y se lo trajeron, versículo 20, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, fíjense, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense lo que habíamos leído en los versículos anteriores de Juan, que Jesús sabía bien lo que había dentro de cada persona. Entonces Jesús, sabiendo seguramente que a este hombre, al papá de este niño, de este jovencito, le faltaba fe, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, apresuradamente. Pero luego se habrá dado cuenta que no estaba creyendo y le dijo, ayuda mi incredulidad. O sea que sí, nos damos cuenta de que nos falta fe para creerle a Dios, para que puedan suceder los milagros, tenemos que pedirle que ayude a nuestra incredulidad, que aumente nuestra fe, porque nosotros anhelamos recibir esos milagros, pero necesitamos creer de verdad en Él, y Él va a estar viendo si hay fe en nuestro corazón. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 14,
versículo 31 al 33. Mateo 14, 31 al 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Hablando acá de otro impedimento, que es la duda. Acá le dijo Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es otro impedimento, la incredulidad. Entonces ahora vemos la duda. Vamos a ver lo que habla Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, sobre la duda. Aleluya. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, dice acá Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Acá está clarito, ¿no? No piense, pues, quien tal haga, que va a recibir algo de Dios, ¿no? Si está dudando, si no tiene fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hablando acá de la duda, otro impedimento podría ser también el hombre de doble ánimo. Aquellos que un día están bien, con todo el deseo de adorar a Dios, de servirle, y al otro día están por el piso y se les terminó la fe, se les terminó todo, la confianza en el Señor, todo se terminó. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a erradicar la duda y también el doble ánimo, la incredulidad. Vamos a ver lo que dice la palabra, hablando ahora de otro impedimento también, algo que no va a permitir que se mueva la mano de Dios a nuestro favor. Primera de Pedro 5:7, hablando de la ansiedad. La ansiedad es otro impedimento. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sobre Él, sobre Dios, tenemos que echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ver ahora lo que dice la palabra en Filipenses 4. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hablando del afán, dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Acá dice entonces la palabra: por nada estéis afanosos. Ese es otro impedimento, el afán, la ansiedad. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, hablando de este tema, del afán y la ansiedad. Mateo 6, del versículo 25 al 34, fíjense que dice el título: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Clarito, Amén. clarito, clarito, ¿no? Clarito está la palabra, fácil, como enseñaba Jesús, con palabras sencillas para que la gente pudiera entender. El afán y la ansiedad entonces son impedimentos también para recibir, no afanarnos por el día de mañana, no afanarnos ni estar ansiosos por lo que nos falta, porque acá dice la palabra que Dios sabe, nuestro Padre sabe todo lo que nos hace falta. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver en Marcos 5. Vamos al Evangelio de Marcos 5, 36 y 37. Aleluya. Marcos 5, 36 y 37. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Porque acá habían venido, fíjense lo que dice el versículo anterior, vamos a leer, así entiende usted. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. A pesar de las palabras negativas, porque Jesús conoce todas las cosas, le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Amén. Aleluya. No temas, cree solamente. Ese también es un impedimento, el temor, la incredulidad, la poca fe, la falta de fe. Vamos ahora a Mateo 8. Mateo 8, del versículo 23 al 27. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense, ¿qué les dijo Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí está otro impedimento. Entonces, como estábamos viendo, el temor, la falta de fe, la poca fe, impiden que nosotros podamos ser
activados, ser usados para que ocurran los milagros como Dios quiere usarnos. Pero a veces esa falta de fe, ese temor, esa ansiedad, ese afán, esa ansiedad, esa incredulidad impiden que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a todo esto? Tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que renueve nuestros pensamientos, que podamos tener la mente de Cristo, que podamos tener una mente renovada de aquello que nos hace razonar a Dios, de aquello que no nos permite avanzar más allá. Pidámosle al Señor que caiga toda esa estructura que había o que queda aún del viejo hombre y que podamos tener la mente de Cristo realmente. Fíjense lo que dice en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos Amén. a este siglo ni a lo que ven nuestros ojos, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, dice la palabra, agradable y perfecta. Otra cosa que tenemos que hacer, vamos a ver en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7, que dice acá el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer todos nosotros como hijos de Dios, porque por fe andamos y no por vista. Eso es algo que el enemigo usa mucho y siempre va a tratar de robarnos el milagro y desanimarnos y apagarnos, hacernos decaer cuando nuestros ojos están viendo algo negativo. Pero acá el Señor nos está mandando a que nosotros no nos movamos por vista, sino que nos movamos realmente por fe. Y eso Dios también lo va a probar, Tiene que ser probada nuestra fe. Así que una cosa es decirlo y otra cosa es realmente vivirlo, experimentarlo. Vamos a ver lo que dice Amén. Romanos 4:17, para ver qué otra cosa tenemos que hacer también. Acá está hablando de Abraham, ¿no? Y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A quien creyó Abraham, ¿no? Y hablando de Dios, dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros también tenemos que llamar así y declarar las cosas que no son, o el milagro que estamos esperando y no lo vemos. Tenemos que declararlo como que ya está, porque en la esfera espiritual está, y nosotros, si lo creemos, tenemos que tomarlo en fe. Aleluya. Que el Señor nos ayude a tener una gran fe, porque todos tenemos una medida de fe. Tenemos que pedirle que nos ayude a que esa fe se pueda acrecentar y que podamos ejercitarla, que podamos trabajar cada día, porque se van a presentar situaciones donde Dios va a permitir que esa fe sea probada y que nosotros realmente podamos ejercitar y movernos en esa fe. Por eso tenemos que pedirle a Dios que también nos ayude como hijos suyos a poder ejercitar bien esa fe. Efesios 4:27, algo que también tenemos que hacer: ni deis lugar al diablo. No tenemos que dar lugar al diablo cuando viene a querer opacar o apagar esa fe, a querer desanimarnos, a querer, cuando vemos algo negativo, un diagnóstico médico, algo que usted vea con sus ojos, que le falta el alimento en su alacena, que le falta
el vestido, como estábamos hablando, la vestimenta, la comida, que le falta el trabajo, algo que usted esté viendo con sus ojos, cierre las puertas al diablo, ciérrele las puertas, no le dé lugar al diablo, sino que usted pueda declarar las cosas que no son como si fueran, como estábamos leyendo recién en la palabra, que usted pueda depositar su confianza en Dios para que pueda venir rápidamente el milagro, para que se puedan abrir las puertas de bendición para usted, para su hogar, para su familia. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:7. Ya vamos terminando, pero vamos a tener 2 programas más. Creo que estaríamos teniendo 2 programas más de este tema para ir finalizando. Aunque toda la palabra habla, usted puede ver de la fe, de creer en Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Santiago 4:7, otra cosa que tenemos que hacer: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros realmente estamos sometidos, sujetos a Dios y está bien colocado el yugo, entonces podemos resistir al diablo y el diablo va a tener que huir. Cuando venga a querer desanimarnos, cuando venga con palabras negativas, aún usando personas para decirnos cosas negativas, palabras hirientes, palabras que nos quieran opacar, desanimar, hacernos decaer, angustiar, deprimir, entristecer. Usted se va a dar cuenta cuando hay personas que son enviadas por Satanás para querer robarles la fe, para querer desanimarlos, para querer robarles el gozo. Entonces usted va a poder echar fuera al enemigo, aún pedir en oración que esas personas, si tienen que ser alejadas de su vida, así sea, para que usted pueda estar juntándose con personas que tengan el mismo sentir, con personas que tengan a Cristo en su corazón y puedan también opinar como usted, y pueda su fe así ser acrecentada cuando usted escucha palabras de ánimo, palabras de bien, palabras que lo van a levantar y no palabras negativas que lo van a querer hundir. Usted necesita escuchar palabras que lo levanten, palabras que levanten su fe, palabras que acrecenten su fe, palabra viva y eficaz que es la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Damos la gloria Amén. al Señor. Entonces, hemos estado hablando en este programa titulado ¿En verdad le creo a Dios? Es una pregunta, ¿no? Y hemos estado hablando entonces de los impedimentos para recibir el milagro, Los impedimentos que son la incredulidad, la duda, el doble ánimo, la ansiedad, el afán, el temor. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Dios que ayude a nuestra incredulidad. Tenemos que renovar nuestra mente, cuidarla. Pedirle a Dios también que lleve cautivo todo pensamiento a su obediencia, que podamos tener la mente de Cristo, que se vaya de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo razonamiento en contra de Dios, y que realmente podamos creerle a Dios, que podamos andar por fe, movernos por fe y no por vista, no por lo que vemos, que podamos llamar o declarar las cosas que no son como si fueran, que no demos lugar al diablo, que cerremos las puertas al maligno, que podamos resistir al diablo, pero para poder resistir al diablo primero tenemos que estar sujetos, sometidos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a continuar entonces. Amén. Seguramente 2 programas más y ya vamos a finalizar con este tema, aunque habría muchísima palabra más para hablar, porque usted puede ver en las Escrituras que todo se trata de tener fe, de confiar en Dios, a ese Dios que no lo vemos pero sabemos que está. Tenemos que estar seguros de que Él está y que conoce y ve todas las cosas, que nada se le escapa, nada le podemos esconder. Todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente,
el Dios Todopoderoso, nuestro Padre amado. Acá leíamos recién en la palabra Amén. que el Padre, nuestro Padre, conoce todo lo que nos hace falta. Entonces usted tiene que descansar en Él, no tener temor y saber que Él va a suplir esa necesidad, así sea a último momento, se va a abrir una puerta y Dios le va a estar supliendo la necesidad, lo que usted esté necesitando, ahí va a estar Dios dándole, porque Dios es rico, pero Dios va a probar también nuestra fe, no nos va a dar las cosas así porque sí, como a hijos malcriados, sino que realmente quiere que seamos esforzados, valientes y que tengamos fe, confianza en Él. Amén. Amén. Vamos a estar compartiendo otro versículo, porque como siempre bendecimos antes de finalizar el programa, antes de dar la oración de fe, si usted no ha recibido a Cristo. Bendecimos a la nación de Israel, como siempre, el pueblo de Dios, y gracias a ese pueblo que nosotros también podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos a estar hablando un poquito acá en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 16, lo que habla el apóstol Pablo del pueblo de Israel, ¿no? 2 Corintios 3, versículos 7 al 16. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como dice acá la palabra, el entendimiento de ellos se embotó, y aún hoy en día les queda ese mismo velo no descubierto, el cual solamente reconociendo ellos a Jesucristo va a ser quitado ese velo. Pedimos por la nación de Israel y pedimos que ese velo pueda ser quitado. Pedimos que muchos puedan reconocer al Mesías que vino y que ha de volver a buscar a su iglesia, para que tantos de ellos no tengan que padecer en esa gran tribulación, lo que espera, Amén. Lo que les espera al pueblo de Israel, porque está todo escrito, profetizado en la palabra del Señor. Así que pedimos por el pueblo de Dios, para que muchos se arrepientan, para que muchos reconozcan a Jesucristo, que los ángeles de Dios estén acampando ahí alrededor de la nación de Israel, como en el mundo entero también. Pedimos que sean resguardados los hijos de Dios, levantados los brazos espirituales, fortalecidos, que la fe de ellos pueda acrecentarse, aumentar, y no decrecer, sino estar firmes, parados en la roca que es Cristo, que es nuestro Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, que tú estés levantando los brazos espirituales de todos tus hijos, estés
fortaleciéndonos, vivificándonos en el Espíritu, como también nuestras carnes físicas, Señor amado. Seamos todos guardados, unidos, Señor, unidos como eslabones todos, Señor, en el Espíritu, los verdaderos hijos tuyos, aquellos que te respetan, que te veneran, que te honran, Señor amado, aquellos que guardan sus ropas, aquellos que son esforzados, valientes, aquellos, Señor amado, que realmente queremos buscarte cada día y serte fieles, como tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor amado. Amén. Guárdanos, guárdanos, Señor. Guarda a tus hijos, Señor, en el mundo entero. Aquellos que son perseguidos, Señor, que están atribulados, que son vituperados, Señor amado. Aquellos, Señor, que son asesinados en este tiempo, Dios mío, por seguirte a ti, Señor. Que tú estés guardándolos a todos, que tú estés arrebatando, Señor, Amén. tus ángeles Sí, estén arrebatando sus Guárdalos. almas rápidamente, que no sufran, Dios mío. Arrebátalos y llévalos contigo, Señor, rápidamente, donde vamos a pasar una eternidad contigo, Señor amado. Estamos esperando tu venida, buen pastor. Estamos esperando tu venida, Jesucristo amado. Te exaltamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio de amor. Si usted no ha recibido al Hijo, si usted aún no le ha dado el lugar a Jesucristo, no ha reconocido aún que usted es pecador, que el pecado lo ha separado, lo ha apartado de Dios y que quiere reconciliarse con Él, y que la única manera de reconciliarse con el Padre amado, con el Creador, es reconociendo a Jesucristo y dándole el lugar en su vida para que Dios pueda anotar su nombre en el libro de la vida. Entonces puede hacerlo en esta hora. Ahí donde se encuentra, usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro en reverencia a Dios y decir esta oración sencilla con todo su corazón, dígalo en esta hora. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso, Santo Dios. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y si usted se ha apartado del camino y quiere reconciliarse hoy con el Señor, es un hijo pródigo, quiere volver al camino, dígale esta sencilla oración con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Gloria Amén. al Señor. Se ha hecho entonces esta oración. Si usted ha recibido por primera vez a Jesucristo o se ha reconciliado con Él, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y pedimos que el Santo Espíritu de Dios lo esté guiando, lo esté llevando a toda verdad, lo esté fortaleciendo, lo esté sanando, lo esté convenciendo de pecado, esté haciendo que haya en usted más fe. Pídale a Dios más fe, como estamos hablando en estos programas, que en verdad Él pueda encontrar fe en su corazón, porque cuando venga Jesucristo a buscar a su iglesia, eso es lo que quiere encontrar para poder llevarnos con Él. Realmente que estemos creyendo en Él. Les bendecimos desde aquí, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.